eso sí es verdad, mi vocación no va a parar. Lo bello de ser Nirmis, el podcast con Giovanni Baruch. Somos ciencia, somos alma, contigo firme, voz que calma. Nadie escucha, pero ahí estamos. Lo bello de ser Nirmis, código blanco, espíritu fuerte, manos que luchan contra la muerte. No somos héroes, somos constantes. Lo bello de ser Nirmis, desafiante. Bienvenidos a Lo Bello de Ser Nerds, el podcast donde tenemos este espacio maravilloso explorando la vida, obra, eventos peculiares, ¿verdad? Como diría por ahí leyendas legendarias, específicamente del área de enfermería. Y en esta ocasión, mis bellas y bellos enfermeros, pues bueno, quiero que se preparen, que se inspiren, que aprendan y que descubran, ¿verdad? Muchas historias fascinantes que vamos a contar a continuación. El episodio del día de hoy es el número 137. ¿Listo? Y pues bueno, como todos los martes te saluda Giovanni con un fuerte abrazo y esperemos que estés aquí con nosotros para compartir esta historia real. En las vastas praderas de Nebraska, durante la primera mitad del siglo XX, la medicina occidental dominaba cada rincón de los hospitales estadounidenses. Era un mundo donde las prácticas curativas se medían exclusivamente bajo el prisma de la ciencia europea, donde las tradiciones milenarias de sanación eran consideradas supersticiones primitivas y donde la diversidad cultural era vista como un obstáculo más que como una riqueza. Pero en 1925, en una pequeña granja de Sutton, Nebraska, nacía una niña que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el cuidado humano. Su nombre era Madeleine Leninger, y su historia es la de una revolución silenciosa que transformó no solo la enfermería, sino también nuestra comprensión más profunda de lo que significa sanar. La década de 1920 en Estados Unidos era una época de profundas contradicciones. Mientras las ciudades experimentaban el boom económico de los Roaring Twenties, las comunidades rurales, como la de los Leininger, mantenían un ritmo de vida más pausado, más conectado con la tierra y las tradiciones ancestrales. En este entorno, Madeleine creció observando cómo su abuela alemana utilizaba remedios herbales tradicionales, cómo los vecinos de origen escandinavo tenían sus propias prácticas curativas y cómo cada familia parecía guardar secretos de sanación transmitidos de generación en generación. Era un mundo donde la medicina formal y la sabiduría popular coexistían en una tensión constante. Los médicos del pueblo, formados en universidades prestigiosas del este, llegaban con sus maletines llenos de instrumentos modernos, medicamentos sintéticos, etc. Pero en las cocinas de las granjas, las madres seguían preparando tés de hierbas para la fiebre, cataplasmas de mostaza para la congestión y ungüentos caseros para las heridas. Esta dualidad marcó profundamente la infancia de Madeleine Leninger. Según sus propios escritos, años después recordaría, y cito: «Crecí viendo cómo mi abuela sabía exactamente qué hierba usar para cada dolencia y cómo los vecinos venían a consultarle antes que al médico del pueblo. Había una sabiduría en esas prácticas que la medicina formal parecía haber olvidado». La Segunda Guerra Mundial cambió el curso de millones de vidas y la de Madeleine no fue la excepción. En 1943, con apenas 18 años, tomó una decisión que definiría no solo su futuro personal, sino el de toda una disciplina. Estudiaría enfermería. No era una elección casual, era el resultado de años de observar el sufrimiento humano y la profunda convicción de que el cuidado verdadero iba más allá de la aplicación mecánica de técnicas médicas. Ingresó a la escuela de enfermería St. Anthony en Denver, Colorado, en un momento crucial de la historia. La guerra había creado una demanda sin precedentes de profesionales de la salud, y las mujeres estaban asumiendo roles que tradicionalmente habían sido reservados para los hombres. En este contexto de urgencia y transformación social, Madeleine
comenzó a forjar su visión de lo que la enfermería podía y debía ser. En 1948 se graduó como enfermera registrada, pero su formación apenas había comenzado. El mundo de posguerra presentaba nuevos desafíos: veteranos traumatizados regresando a casa, comunidades de inmigrantes creciendo en las ciudades industriales y un sistema de salud que luchaba por adaptarse a una sociedad cada vez más diversa. Durante sus primeros 8 años como enfermera, Madeleine trabajó en diferentes unidades hospitalarias, desde pediatría hasta psiquiatría, pero fue en 1950 cuando comenzó a trabajar con niños de diferentes orígenes culturales en un hospital de Chicago, que tuvo su primera epifanía profesional. Como ella misma relataría años después, y cito, observé que los niños de diferentes culturas respondían de manera completamente distinta a los mismos tratamientos. No era solo una cuestión médica, era una cuestión mucho más profunda. Sus creencias, sus tradiciones familiares, su forma de entender la enfermedad y la sanación influían directamente en su proceso de recuperación. Esta observación, que podía haber pasado desapercibida para muchos profesionales de la época, se convirtió para Madeleine en una observación constructiva. Comenzó a documentar sistemáticamente estas diferencias, a estudiar los patrones de comportamiento de pacientes de diversos orígenes y a cuestionar los fundamentos mismos de la práctica enfermera. El escenario estaba preparado. Una joven enfermera de Nebraska, armada con la curiosidad científica y la sensibilidad humana necesarias, estaba a punto de embarcarse en un viaje intelectual que la llevaría desde las aulas de Chicago hasta las selvas de Nueva Guinea, desde los laboratorios de investigación hasta las comunidades más remotas del mundo. La historia que estamos a punto de contar no es solo la biografía de una pionera de enfermería, es la crónica de cómo una idea revolucionaria, que el cuidado verdaderamente efectivo debe honrar e integrar las creencias culturales de cada persona, transformó una profesión entera y cambió la vida de millones de pacientes alrededor del mundo. Esta es la historia de Madeleine Leninger y el nacimiento de la enfermería transcultural. Pero para aprender verdaderamente el impacto de su trabajo, debemos adentrarnos en los años formativos que moldearon este pensamiento, en las experiencias que la llevaron a cuestionar todo lo que creía saber sobre el cuidado humano. Los años 50 marcaron el inicio de una transformación profunda en la vida de Madeleine Leninger. Después de varios años trabajando como enfermera clínica, una inquietud creciente la consumía. La sensación de que su formación profesional tenía vacíos fundamentales que ningún manual de enfermería parecía abordar. En 1954 tomó una decisión que cambiaría el curso de su carrera y, sin saberlo, el futuro de toda una disciplina. Se inscribió a la Universidad de Nebraska para obtener su licenciatura en enfermería, pero con una determinación que iba más allá del simple perfeccionamiento académico. Durante sus estudios de pregrado, Madeleine comenzó a documentar sistemáticamente las observaciones que había acumulado durante sus años de práctica clínica. Llevaba cuadernos donde anotaba meticulosamente cómo pacientes de diferentes orígenes culturales reaccionaban ante los procedimientos médicos, cómo sus familias participaban en el proceso de cuidado y cómo las creencias tradicionales influían en la adherencia a los tratamientos. Sus profesores, formados en la tradición biomédica occidental, inicialmente mostraron un escepticismo ante estas observaciones. Como ella misma recordaría años después, y cito, cuando planteaba que las diferencias culturales eran fundamentales para el cuidado efectivo, algunos de mis instructores me sugerían que me enfocara en los aspectos más científicos de la enfermería. Pero Madeleine no se desalentó. Al contrario, estas respuestas solo reforzaron su convicción de que estaba tocando algo importante, algo que la academia médica no estaba dispuesta a reconocer. El momento decisivo llegó durante su último año de licenciatura, cuando tomó un curso electivo de antropología cultural. Por primera vez, encontró un marco teórico que daba sentido a sus observaciones clínicas. Los conceptos de cultura, etnocentrismo, relativismo cultural y diversidad humana no era
o no eran solo ideas académicas abstractas, eran herramientas que explicaban todo lo que había observado en los hospitales. La antropología le ofreció a Madeline algo que la enfermería tradicional no podía darle: una metodología para entender sistemáticamente las diferencias culturales y su impacto en la salud humana. Como ella misma escribiría más tarde, y cito, fue como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación donde había estado caminando durante muchos años. Bien, este encuentro con la antropología no fue casual. Estados Unidos en los años 50 experimentaba cambios demográficos significativos. Las olas migratorias de posguerra habían traído nuevas comunidades a las ciudades estadounidenses y los profesionales de la salud comenzaban a enfrentarse con pacientes cuyas concepciones de la enfermedad, dolor y curación diferían radicalmente de los modelos occidentales. En 1959, Madeline tomó una decisión sin precedentes en la historia de la enfermería. Se inscribió a un programa de maestría en antropología cultural en la Universidad de Washington en Seattle. Era la primera enfermera registrada en buscar formación formal en antropología con el propósito específico de aplicar estos conocimientos al cuidado de la salud. La decisión no fue bien recibida por todos sus colegas. En una profesión que luchaba por ganar reconocimiento científico y autonomía profesional, muchos vieron su incursión en la antropología como una desviación peligrosa de los fundamentos médicos de la enfermería. Uno de los antiguos supervisores le advirtió, y cito, Madeline, la enfermera necesita más ciencia, no más filosofía social, pero ella había encontrado un camino y no había vuelta atrás. Durante su maestría en antropología de 1959 a 1965, Madeline se sumergió en el estudio de diferentes culturas con una intensidad que sorprendió incluso a sus profesores de antropología. Estudió los sistemas de creencias de los pueblos nativos americanos, las prácticas curativas tradicionales de los inmigrantes asiáticos, las concepciones de salud mental en las comunidades afroamericanas y los rituales de sanación de los grupos latinos. Pero lo más importante fue que comenzó a desarrollar un marco teórico único que combinaba los métodos antropológicos con los principios de la enfermería. No se trataba simplemente de aplicar la antropología a la enfermería, sino de crear algo completamente nuevo, una disciplina híbrida que honrara tanto el rigor científico como la diversidad cultural humana. Durante este periodo, escribió en su diario personal, y cito, «Estoy convencida de que el cuidado culturalmente congruente no es un lujo académico, sino una necesidad clínica fundamental. Los pacientes no pueden ser verdaderamente curados si no se consideran sus marcos culturales de referencia». Su tesis de maestría titulada está en inglés, Cultural Care Concepts and Theories in Nursing, ¿no? Teorías de enfermería y conceptos de cuidado cultural, fue definida en 1965 y marcó oficialmente el nacimiento de lo que se conocería como enfermería transcultural. En este trabajo pionero, Leininger articuló por primera vez de manera sistemática los principios teóricos que guiarían décadas de investigación y práctica clínica. La tesis presentaba 3 premisas revolucionarias que desafiaban los fundamentos mismos de la práctica enfermera tradicional. Primero, que el cuidado es un fenómeno universal presente en todas las culturas humanas, pero sus manifestaciones específicas varían significativamente entre diversos grupos culturales. Segundo, que la efectividad del cuidado profesional depende fundamentalmente de su congruencia con los valores, creencias y prácticas culturales del paciente. Y tercero, que los profesionales de enfermería deben desarrollar competencias culturales específicas para brindar cuidado verdaderamente terapéutico. Estas ideas, que hoy pueden parecer evidentes, representaban en 1965 un desafío frontal al modelo biomédico dominante y a las prácticas estandarizadas de la enfermería institucional. La defensa de su tesis no pasó desapercibida en los círculos académicos. Algunos profesores de enfermería la criticaron por complicar innecesariamente la práctica profesional, mientras que antropólogos reconocidos elogiaron su aplicación innovadora de conceptos antropológicos a un campo clínico específico. Margaret Mead
la legendaria antropóloga escribió en una carta personal a Leininger: su trabajo representa exactamente el tipo de aplicación práctica que la antropología necesita desarrollar para demostrar su relevancia en el mundo moderno. Pero quizás la respuesta más significativa vino de los estudiantes de enfermería que comenzaron a buscarla para entender cómo aplicar sus ideas a la práctica clínica. Madeline se dio cuenta de que había tocado una necesidad profunda en la profesión, la necesidad de herramientas conceptuales para navegar la creciente diversidad cultural de los pacientes. Con su maestría completada y con una base teórica sólida establecida, Madeline se enfrentaba a una decisión crucial. ¿Podía quedarse en los Estados Unidos desarrollando su teoría en el ambiente seguro de la academia? ¿O podía poner a prueba sus ideas en el mundo real, en culturas completamente diferentes a todo lo que había conocido? En 1966, una oportunidad única se presentó ante ella: la posibilidad de acompañar a un equipo de investigación antropológica a Nueva Guinea, donde podría estudiar las prácticas de cuidado en una cultura prácticamente intacta por la influencia occidental. Era una decisión arriesgada. Nueva Guinea en los años 60 era todavía un territorio inexplorado para la mayoría del mundo occidental, con comunidades tribales que mantenían sistemas de creencias y prácticas curativas milenarias. Como escribió en una carta a su familia, y cito: «Sé que parece una locura dejar la comodidad de Seattle para ir a la jungla, pero tengo la sensación de que si mi teoría no funciona en un contexto completamente diferente, entonces no sirve para nada». Lo que no podía imaginar entonces era que esa decisión la llevaría a vivir una de las experiencias más transformadoras de su vida, y que los meses en Nueva Guinea no solo validarían sus teorías, sino que la inspirarían a crear el modelo más influyente de la enfermería transcultural, el Sunrise Model. El 15 de marzo de 1966, Madeline Leininger descendió de un pequeño avión en una pista improvisada en las tierras altas orientales de Papua Nueva Guinea. A sus 41 años, esta enfermera de Nebraska se adentraba en un mundo que desafiaría todo lo que creía saber sobre el cuidado humano. Las montañas de Nueva Guinea se alzaban como guardianes ancestrales de secretos milenarios. Entre la densa vegetación tropical y los senderos que serpenteaban hacia aldeas remotas, Madeline estaba a punto de vivir una experiencia transformadora en su carrera profesional. Durante los siguientes 2 años, Madeline viviría entre los Gatsup, una tribu de las tierras altas que había tenido contacto mínimo con el mundo occidental. Su objetivo inicial era simple: observar y documentar las prácticas de cuidado de una cultura completamente diferente a la suya. Lo que encontró superó todas sus expectativas. Los Gatsup tenían un sistema de cuidado extraordinariamente sofisticado. Había evolucionado durante los milenios sin influencia externa. Como Madeline documentó en sus notas de campo, y cito: «Cada aspecto del cuidado está integrado con su cosmología, sus relaciones sociales, su comprensión del mundo espiritual y su conexión con la naturaleza, pero hay separación entre lo físico, lo mental y lo espiritual». Lo que más le impactó fue descubrir que los Gatsup tenían palabras específicas para diferentes tipos de cuidado que no existían en inglés. El concepto succorance describía un tipo de cuidado protector y nutritivo, mientras que surveillance se refería a un cuidado vigilante y preventivo. Había al menos 8 términos diferentes para describir matices del cuidado que la enfermería occidental agrupaba bajo una sola palabra. Durante sus primeras semanas entre los Gatsup, Madeline experimentó lo que los antropólogos llaman el choque cultural reverso. No era simplemente que las prácticas fueran diferentes, era que la concepción misma de lo que constituía salud, enfermedad y cuidado operaba bajo lógicas completamente distintas. Un evento particular marcó un punto de inflexión en su comprensión. Una mujer Gatsup había dado a luz con complicaciones, y Madeline, aplicando sus conocimientos occidentales, sugirió intervenciones que consideraba necesarias.
Sin embargo, las mujeres ancianas de la tribu, que actuaban como curanderas tradicionales, siguieron un protocolo completamente diferente que incluía rituales específicos, el uso de plantas medicinales locales y la participación de toda la comunidad en el proceso de sanación. Al principio pensé que estaban poniendo en riesgo a la madre y al bebé, pero después de observar durante días, me di cuenta de que su sistema de cuidado era increíblemente efectivo. No solo médicamente, sino psicológica y socialmente. La madre se recuperó completamente y, lo que es más importante, se sintió completamente apoyada y conectada con su comunidad durante todo el proceso. Fue durante las largas noches en Nueva Guinea, iluminada por las lámparas de queroseno y rodeada por los sonidos de la selva, que Madeleine comenzó a dibujar los primeros esquemas de lo que se convertiría en el modelo Sunrise de la enfermería transcultural. La inspiración vino de una observación simple pero profunda. Así como el sol se alza cada mañana e influye en todos los aspectos de la vida en la Tierra, la cultura permea e influye todos los aspectos del cuidado humano. No existe cuidado neutro culturalmente. Toda práctica de cuidado está teñida por los valores, creencias y tradiciones del contexto cultural en el que ocurre. El primer boceto del modelo, dibujado en un cuaderno de campo manchado por la humedad tropical, mostraba un semicírculo que representaba el amanecer, con diferentes factores culturales irradiando desde el centro como los rayos del sol. Estos factores incluían valores culturales, creencias religiosas, factores políticos, consideraciones económicas, educación, tecnología y relaciones de parentesco. Durante los meses siguientes, Madeleine refinó y expandió su modelo. Se dio cuenta de que había identificado 3 niveles fundamentales de conocimiento cultural necesarios para el cuidado efectivo. El nivel macro, que era el conocimiento de la cosmovisión general de la cultura, incluyendo sus valores fundamentales, creencias espirituales y estructura social. El nivel medio, que es la comprensión de cómo estos valores generales se traducen en prácticas específicas de salud y cuidado. Y el nivel micro, que es el conocimiento detallado de cómo aplicar estos entendimientos en intervenciones de cuidado individualizadas. Como ella misma explicaría años después, el modelo Sunrise no solo es una herramienta teórica, es un mapa que guía al profesional de enfermería desde la comprensión cultural general hasta la aplicación práctica específica en cada encuentro con el paciente. Quizás la contribución más innovadora del modelo fueron las 3 modalidades de acción de cuidado culturalmente congruente que Leininger identificó durante su trabajo con los Gatsup. 1. La preservación y mantenimiento del cuidado cultural, que es cuando las prácticas tradicionales de cuidado son beneficiosas y deben ser respetadas e incorporadas en el cuidado profesional. 2. La acomodación y negociación del cuidado cultural, cuando es necesario adoptar o modificar las prácticas profesionales para hacerlas más compatibles con las creencias culturales del paciente. Y 3. La reestructuración y repatronización del cuidado cultural, cuando algunas prácticas culturales pueden ser perjudiciales y requieren una transformación cuidadosa que respete los valores fundamentales mientras promueve la salud. El momento definitivo llegó durante el segundo año de su estancia, cuando una epidemia de disentería amenazó a varias aldeas Gatsup. Madeleine trabajó junto con los curanderos tradicionales, aplicando su modelo emergente para integrar los tratamientos médicos occidentales con las prácticas curativas locales. El resultado fue extraordinario. No solo lograron controlar la epidemia más efectivamente que los esfuerzos médicos occidentales previos en la región, sino que la experiencia demostró que el cuidado culturalmente congruente no era solo más humano, sino también más efectivo clínicamente. Como escribió en una carta a sus colegas en Estados Unidos, y cito, «He sido testigo de algo revolucionario. Cuando el cuidado profesional se integra respetuosamente con las prácticas culturales tradicionales, no solo mejora la satisfacción del paciente, sino que también mejora los resultados de salud de maneras que la medicina occidental sola no puede lograr». La experiencia en Nueva Guinea transformó a Madeleine no solo como profesional, sino como ser humano. Había llegado como una enfermera estadounidense con una teoría antropológica y regresaba como una ciudadana del mundo con una comprensión visceral de la diversidad humana y el poder universal del cuidado.
En sus últimas semanas, entre los Gatsub, las mujeres de la tribu organizaron una ceremonia especial para honrar su trabajo. Le dieron un nombre en su idioma que se traducía como la que aprende a cuidar como nosotros cuidamos. Madeline lloró durante la ceremonia, comprendiendo que había recibido el regalo más valioso que una enfermera puede recibir: la sabiduría de una cultura diferente sobre el arte ancestral del cuidado humano. En agosto de 1968, Madeline regresó a Estados Unidos cargada con más de 2,000 páginas de notas de campo, cientos de hojas de grabaciones y un modelo teórico que revolucionaría la enfermería mundial. Pero sabía que el trabajo más difícil apenas comenzaba: convencer al establecimiento médico, es que dice el establishment médico, que aquí mi anotación, pero básicamente es como convencer al consejo médico, ¿no? y de enfermeras, que la cultura no era un factor periférico, sino uno central para el cuidado efectivo. Su primer desafío fue encontrar una institución académica dispuesta a respaldar su visión radical. Como escribió a una colega, he visto el futuro de la enfermería y es transcultural. Ahora debo encontrar la manera de compartir esta visión con un mundo que quizás no esté listo para recibirla. Lo que Madeline no podía anticipar era que su regreso a Estados Unidos coincidiría con un momento de agitación social y cultural que haría que sus ideas fueran no solo relevantes, sino urgentemente necesarias. Los movimientos de derechos civiles, la inmigración masiva y los cambios demográficos estaban creando un contexto donde la enfermería transcultural ya no era un lujo académico, sino una necesidad práctica. El otoño de 1968 encontró a Madeline en las oficinas de la Universidad de Washington, enfrentando una realidad que no había anticipado completamente. Regresar de Nueva Guinea era fácil. Convencer al mundo académico occidental de adoptar una perspectiva radicalmente diferente sobre el cuidado de la salud sería la batalla de su vida. Estados Unidos atravesaba una época de transformación social sin precedentes. Ya habíamos mencionado los movimientos de los derechos civiles que habían puesto la diversidad cultural en el centro del debate nacional, las protestas estudiantiles que cuestionaban las estructuras tradicionales de autoridad, y la inmigración desde Asia y América Latina estaba cambiando dramáticamente la demografía del país. En este contexto, la ebullición social, las ideas de Madeline sobre la enfermería transcultural encontraron tanta resistencia feroz como apoyo apasionado. La primera presentación formal de su modelo Sunrise en una conferencia nacional de enfermería fue en noviembre de 1968. Generó reacciones polarizadas que definirían las siguientes décadas de su carrera. La audiencia estaba dividida entre enfermeras veteranas que veían sus ideas como una complicación innecesaria de la práctica profesional y enfermeras jóvenes que se sentían inspiradas por una visión que finalmente daba nombre a las frustraciones que habían experimentado al trabajar con pacientes de diferentes orígenes culturales. Una supervisora de enfermería con 30 años de experiencia se levantó durante el periodo de preguntas y declaró: Doctora Leininger, la enfermería es una ciencia, no un ejercicio de antropología social. Nuestro trabajo es aplicar protocolos médicos basados en evidencia, no en acomodar supersticiones culturales. La respuesta de Madeline, que se convertiría en una de las citas más famosas que tiene ella, fue serena pero contundente. Y cito: Con respeto, colega, la verdadera evidencia científica incluye la evidencia cultural. Un tratamiento que ignora las creencias y los valores del paciente no es científico, es incompleto. Sin embargo, el apoyo llegó de fuentes inesperadas. Médicos que trabajaban en comunidades urbanas diversas comenzaron a contactar a Madeline compartiendo experiencias que validaban sus teorías. Un pediatra de Los Ángeles le escribió, y cito: Sus ideas explican por qué algunos de mis pacientes latinos responden mejor cuando permito que las abuelas participen en el cuidado y por qué las familias asiáticas parecen más colaborativas cuando adopto mis explicaciones a sus marcos de referencia cultural. Más importante aún,
estudiantes de enfermería de diferentes orígenes étnicos encontraron en el trabajo de Leininger una validación de sus propias experiencias. Por primera vez, una teoría de enfermería reconocía que su herencia cultural no era un obstáculo para superar, sino una fortaleza para aprovechar su práctica profesional. En 1969, la Universidad de Washington tomó una decisión sin precedentes: autorizar a Madeline para desarrollar el primer programa de posgrado en enfermería transcultural del mundo. El programa comenzó modestamente, solo con 5 estudiantes, pero representaba un momento histórico en la educación de enfermería. El currículo que diseñó Madeline era revolucionario. Combinaba cursos tradicionales de enfermería con antropología cultural, sociología médica, psicología cross-cultural y métodos de investigación etnográfica. Los estudiantes no solo aprendían teoría, realizaban trabajo de campo en comunidades culturalmente diversas en Seattle. Como explicó en una propuesta curricular, y cito, no es suficiente enseñar a las enfermeras sobre diferentes culturas como si fueran datos académicos abstractos. Deben experimentar la inmersión cultural, sentir en carne propia lo que significa ser minoría cultural y desarrollar la humildad necesaria para aprender de tradiciones milenarias de cuidado, ¿no? Los primeros graduados del programa se convirtieron en evangelistas de la enfermería transcultural, llevando las ideas de Madeline a hospitales, clínicas comunitarias y programas de salud pública a lo largo de los Estados Unidos. Sarah Chen, una enfermera de origen chino que se graduó en 1971, implementó el modelo Sunrise en el Hospital General de San Francisco, trabajando específicamente con la creciente población de inmigrantes asiáticos. Sus resultados fueron dramáticos. Las tasas de adherencia a tratamientos mejoraron en un 40%. Las estancias hospitalarias se redujeron y las quejas por insatisfacción cultural prácticamente desaparecieron. En un informe que se convertiría en caso de estudio, Chen escribió lo siguiente: aplicar el modelo Sunrise no significa complicar el cuidado, significa hacerlo más efectivo. Cuando una abuela china puede explicar los síntomas de su nieto en términos de calor y frío, según la medicina tradicional, y yo puedo traducir eso a conceptos occidentales manteniendo el respeto por su marco de referencia, ambas ganamos. A mediados de los años 70, el trabajo de Madeline había trascendido las fronteras estadounidenses. Enfermeras de Canadá, Australia y varios países europeos llegaban a Seattle para estudiar con ella, llevando posteriormente sus ideas a contextos culturales completamente diferentes. El caso más notable fue el de Lars Andersen, un enfermero sueco que adoptó el modelo Sunrise para trabajar con la creciente población de refugiados de Medio Oriente en Estocolmo. Su trabajo demostró que los principios del modelo eran universalmente aplicables, aunque las manifestaciones específicas variarían según el contexto cultural. Andersen reportó lo siguiente: lo que Leininger descubrió en Nueva Guinea tiene relevancia universal. En Suecia, trabajando con refugiados sirios, afganos e iraníes, he visto cómo el respeto por sus tradiciones de cuidado no solo mejora su experiencia en nuestro sistema de salud, sino que también enriquece nuestra propia práctica profesional. Durante la década de 1970, Madeline se dedicó a sistematizar y formalizar el cuerpo de conocimientos de la enfermería transcultural. En 1978 publicó el Transcultural Nursing Concepts, Theories and Practices, el primer libro de texto dedicado exclusivamente a esta nueva disciplina. El libro presentaba el modelo Sunrise en su forma más refinada, incluyendo instrumentos de evaluación cultural, protocolos para la implementación de las 3 modalidades de acción y estudios de caso detallados de diferentes culturas alrededor del mundo. La publicación marcó un hito. La enfermería transcultural había evolucionado de ser una idea innovadora a convertirse en una disciplina académica formal, con su propio cuerpo teórico, metodologías de investigación específicas y aplicaciones prácticas documentadas. Como escribió en la introducción del libro, y cito, la enfermería transcultural ya no es una especialidad opcional, es una competencia fundamental que todo profesional de enfermería del siglo XXI debe desarrollar. Sin embargo, no todo fue victoria. Durante la década de los 70,
Madeline enfrentó críticas constantes de sectores tradicionales de la enfermería que consideraban su enfoque como una desviación no científica de los fundamentos biomédicos de la profesión. La controversia alcanzó su punto más álgido en 1979, durante el Congreso Nacional de Enfermería, cuando un grupo de académicos presentó una moción para limitar la influencia de perspectivas no médicas en la formación de enfermeras. La defensa que Madeline hizo de su trabajo en esa ocasión se considera uno de los discursos más importantes en la historia de la enfermería moderna, y declaró lo siguiente: quienes dicen que la cultura no es científica demuestran una comprensión limitada de lo que constituye la ciencia. La cultura es una determinante de salud tan real y medible como la presión arterial o los niveles de glucosa. Ignorarla no es científico, es negligencia profesional. A pesar de la resistencia y los resultados clínicos que hablaban por sí mismos, hospital tras hospital que implementaba principios de enfermería transcultural reportaba mejores resultados de salud, mayor satisfacción de pacientes y reducción de conflictos culturales. Para 1980, la Asociación Americana de Enfermeras, la ANA, incluyó por primera vez competencias culturales en sus estándares profesionales, reconociendo oficialmente que el trabajo de Madeline había transformado fundamentalmente la profesión. Este reconocimiento formal representaba más que una victoria personal para Madeline. Significaba que millones de pacientes alrededor del mundo comenzarían a recibir el cuidado que honrara sus tradiciones culturales, respetara sus creencias y se adaptara a sus marcos de referencia únicos. Como reflexionó en su diario personal, hemos logrado algo que parecía imposible hace 20 años: cambiar la forma en que una profesión entera entiende su propósito fundamental. Pero transformar la teoría y la educación era solo el primer paso. El verdadero desafío sería demostrar cómo el modelo Sunrise podía aplicarse sistemáticamente en la práctica clínica diaria, en hospitales reales, con pacientes reales, enfrentando las presiones y limitaciones del mundo sanitario moderno. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Metropolitano de Detroit, en una fría mañana de febrero de 1982, se desarrollaba un drama que habría sido imposible de resolver una década antes. María González, una mujer mexicana de 67 años, había sido ingresada con un infarto agudo de miocardio. Médicamente, su tratamiento era claro y protocolizado. Culturalmente, se había convertido en un laberinto de incomprensiones que amenazaban su recuperación. Este caso se convertiría en uno de los ejemplos más documentados de la aplicación del modelo de Sunrise de Madeline Leninger, demostrando cómo una herramienta teórica podía transformarse en un protocolo práctico que salvaba vidas. La señora González se negaba rotundamente a tomar los medicamentos prescritos, rechazaba que las enfermeras y enfermeros, específicamente masculinos, la atendieran, e insistía en que su familia extendida permaneciera constantemente a su lado, violando las estrictas políticas de visitas en la UCI. El equipo médico tradicional interpretaba estas conductas como falta de colaboración del paciente e interferencia familiar. Estaban considerando medidas disciplinarias y evaluación psiquiátrica cuando llegó Jennifer Williams, una enfermera entrenada en el modelo Sunrise de Leininger. Williams comenzó aplicando sistemáticamente la metodología que había aprendido. ¿Cómo explicaría después en un estudio de caso? Y cito: no empecé tratando de cambiar el comportamiento de la señora González, empecé tratando de entender el significado cultural de ese comportamiento. El modelo Sunrise proporciona una estructura específica para la evaluación cultural que Williams siguió meticulosamente. El primer nivel son los factores culturales generales. Y aquí Williams investigó los valores fundamentales de la cultura mexicana relacionados con la salud, el concepto de fatalismo, la creencia de que ciertas enfermedades están en manos de Dios, la importancia del personalismo, relaciones personales cálidas antes que interacciones institucionales frías, y el rol central de la familia extendida en la toma de decisiones de salud. El segundo nivel es el de las prácticas específicas del cuidado. Aquí Williams descubrió que en la cultura de la señora González las enfermedades cardíacas se asocian con susto,
un desequilibrio emocional causado por experiencias traumáticas, y que la curación requería no solo medicamentos, sino también el apoyo espiritual y emocional constante de la familia. Y el tercer nivel, la implementación individualizada. Williams desarrolló un plan de cuidados que integraba los protocolos médicos occidentales con las necesidades culturales específicas de la paciente. La aplicación de este modelo Sunrise requería decidir cuál de las tres modalidades de acción era apropiada para cada aspecto del cuidado. La preservación cultural, en donde Williams recomendó mantener la presencia constante de la familia, reconociendo que esto no era interferencia, sino un componente terapéutico esencial para la recuperación de la paciente. Negoció con la administración del hospital para crear una excepción en las políticas de visitas. Como documentó en sus notas, la familia no está visitando a la paciente, está participando activamente en su cuidado, según un modelo culturalmente apropiado que ha demostrado efectividad durante generaciones. Acomodación cultural. Modificó la administración de medicamentos para que coincidiera con las oraciones familiares y los horarios de comida tradicionales. También coordinó para que las enfermeras femeninas atendieran a la señora González siempre que fuera posible, respetando sus valores de modestia cultural. Y la reestructuración cultural. Trabajó pacientemente para educar a la familia sobre la necesidad médica de ciertos medicamentos, usando metáforas culturales o culturalmente relevantes, y explicó que los medicamentos cardíacos funcionaban como bendiciones de Dios a través de la ciencia moderna, y que rechazarlos sería como rechazar la ayuda divina. Los resultados fueron dramáticos. En 48 horas la señora González había comenzado a tomar todos sus medicamentos según lo prescrito, su familia se había convertido en aliada del equipo médico en lugar de ser vista como obstáculo, y su recuperación se aceleró significativamente. Más importante aún, la experiencia transformó la cultura del hospital. Como reportó el Dr. Michael Harrison, el cardiólogo tratante, y cito: "Al principio pensé que todo esto de la competencia cultural era pérdida de tiempo, pero los resultados hablan por sí mismos. La señora González se recuperó más rápido y con mejor adherencia al tratamiento que muchos pacientes que colaboran, entre comillas, según nuestras definiciones tradicionales". La experiencia con la señora González permitió a Williams documentar una metodología paso a paso para aplicar el modelo Sunrise, que se convertiría en estándar. El paso 1 es un autoexamen cultural. El profesional debe primero examinar sus propios prejuicios y marcos de referencia culturales. Williams documentó: "Reconocí que mi irritación inicial con la falta de colaboración reflejaba mis propios valores culturales anglosajones sobre una autonomía, sobre la individualidad y la eficiencia institucional". El paso número 2 es la evaluación cultural del paciente, utilizando herramientas específicas desarrolladas por Leininger, incluyendo el inventario de evaluación cultural y las preguntas de evaluación transcultural. El paso número 3 es la identificación de áreas de congruencia e incongruencia. Mapear donde las prácticas culturales del paciente son compatibles con el cuidado médico occidental y donde requieren adaptación. El paso 4, el desarrollo del plan de cuidados culturalmente congruente. Aplicar las 3 modalidades de acción según cada situación específica. Y el paso 5, la implementación y evaluación continua. Monitorear constantemente la efectividad cultural del plan y hacer ajustes necesarios. El éxito del caso González llevó al Hospital Metropolitano a implementar el modelo Sunrise sistemáticamente. Otros casos documentados incluyeron el caso de Ahmed Hassan, un refugiado somalí que se negaba a que doctores mujeres lo examinaran. La aplicación del modelo permitió crear un protocolo que respetaba sus creencias religiosas mientras aseguraba cuidado médico completo. El caso de la familia Chen, inmigrantes chinos que insistían en combinar medicina tradicional china con tratamientos occidentales para su hijo diabético. El modelo facilitó una integración segura de ambos enfoques. ¿Vale? Y como se reportó en la administración del hospital, la administradora Linda Patterson, en 2 años de implementar el modelo Sunrise, nuestras tasas de readmisión por problemas culturales se redujeron en un 65% y la satisfacción del paciente en comunidades minoritarias aumentó dramáticamente. Leininger desarrolló herramientas específicas para facilitar la implementación práctica de su modelo.
El inventario de valores culturales, que es una lista de verificación que ayuda a identificar los valores culturales centrales del paciente relacionados con su salud, con la enfermedad, con el dolor y el cuidado. La guía de evaluación de sistemas de cuidado FOLC, que es una herramienta para entender y evaluar las prácticas de cuidado tradicionales del paciente. Tenemos el protocolo de negación cultural, que son pasos específicos para negociar diferencias entre las expectativas culturales del paciente y los requerimientos médicos. Para 1985, más de 200 enfermeras habían sido entrenadas específicamente en la aplicación del modelo Sunrise. Estas especialistas en enfermería transcultural se convirtieron en consultoras internas en hospitales, desarrollando protocolos específicos para las poblaciones culturales más comunes en sus regiones. La doctora Patricia Moshia, quien dirigía el programa de entrenamiento, explicó lo siguiente: no estamos creando expertos en todas las culturas del mundo, eso sería prácticamente imposible. Estamos desarrollando profesionales que saben cómo aprender sobre cualquier cultura de manera sistemática y aplicar ese conocimiento de forma clínicamente efectiva. Sin embargo, la aplicación práctica del modelo no estuvo exenta de desafíos, y los principales obstáculos son los siguientes. Primero, la limitación del tiempo, que es básicamente un obstáculo con el que nos seguimos encontrando día con día. Después, la resistencia institucional, ya que la parte administrativa de los hospitales pues veían que las adaptaciones culturales podían ser complicaciones costosas y evidentemente pues cuando ven cosas de dinero pues sabemos que empiezan a bloquear algunos proyectos. La falta de entrenamiento. Muchas enfermeras se sentían intimidadas por la necesidad de desarrollar competencias culturales, algo que sigue pasando hoy en día cuando hablamos de desarrollar incluso competencias básicas, ¿vale? Eso es muy importante. Y bueno, son algunos de estos factores que influyeron. Leininger abordó estos desafíos como pragmatismo característico. Como escribió en una circular a hospitales. El cuidado culturalmente competente no es más costoso que el cuidado culturalmente incompetente. La diferencia es que uno funciona y el otro no. Para finales de la década de 1980, el modelo Sunrise había sido implementado en más de 500 instituciones de salud en los Estados Unidos y comenzaba a expandirse internacionalmente. Los resultados consistentes demostraron que la teoría de Leininger no solo era académicamente sólida, sino prácticamente viable. Pero el verdadero impacto del trabajo de Madeleine Leininger se mediría no solo en hospitales estadounidenses, sino en su capacidad para transformar la práctica de enfermería alrededor del mundo, en contextos culturales vastamente diferentes y con desafíos únicos. En el año 2012, en 5 continentes diferentes, 5 enfermeras comenzaron su turno de trabajo aplicando principios que una mujer de Nebraska había desarrollado 4 décadas antes. En Tokio, Keiko Tanaka utilizaba el modelo Sunrise para atender refugiados de Filipinas. En Sao Paulo, Carlos Mendoza adaptaba protocolos de cuidado para comunidades indígenas amazónicas. En El Cairo, Fátima Al-Rashid aplicaba competencias transculturales con trabajadores migrantes sudaneses. Y en Sydney, aboriginal, ¿no? Discúlpame, es que el nombre es un poco completo, ¿no? En Sydney, aboriginal nurse Mary Walkabout integraba medicina tradicional aborigen con cuidados intensivos modernos. Y en Londres, Nigerian-born nurse Adaeze Okafor, ¿no? Es decir, lo repito un poco, ¿no? Porque evidentemente mis notas están con las referencias donde lo sacamos, el texto. Pero, por ejemplo, en este caso que es en Sydney, una enfermera de origen aborigen, ¿no? Mary Walkabout integraba la medicina tradicional, ¿no? Aborigen con cuidados intensivos modernos. Y en Londres, una enfermera nacida en Nigeria, ¿verdad? Que es Adaeze Okafor, navegaba las complejidades culturales de una metrópoli globalizada. Entonces, de nuevo, pongamos el contexto importante de este pequeño párrafo para retomarlo porque siento que por ahí también los perdí un poco. En Tokio, Keiko Tanaka aplicaba el modelo
para tratar refugiados filipinos. En Sao Paulo, ya estamos hablando del continente americano, ¿listo? Antes del asiático como tal, ¿listo? En Sao Paulo estuvimos, Carlos Mendoza, que es el enfermero brasileiro, ¿verdad? Pues aplicaba también este modelo para las comunidades indígenas amazónicas. En el Cairo, Fátima al-Rashid aplicaba estas competencias transculturales para migrantes sudaneses. En Sydney, Australia, ¿no? Mary Walkabout lo integraba en conjunto con los cuidados intensivos modernos. Y en Londres, Adaese Okafor navegaba las complejidades culturales que veía los cambios que estaban ocurriendo en una metrópoli globalizada como lo es Londres, ¿no? Básicamente Inglaterra. Entonces, ninguna de estas enfermeras y enfermeros se conocía entre sí, ¿no? Pero todas y todos compartían algo fundamental. Habían sido transformados y transformadas por el trabajo de Madeleine Leininger, cuyas ideas habían trascendido fronteras, idiomas y sistemas de salud para convertirse en un lenguaje universal del cuidado humano. Por supuesto, les damos estos nombres porque hay reportes, hay evidencia, hay publicaciones de estos enfermeros que, con base en la teoría de Leininger, pues hicieron también algunas publicaciones. Durante los años 90, el trabajo de Leininger experimentó una explosión global que ni siquiera ella había anticipado. La caída del muro de Berlín, la intensificación de la migración internacional y la globalización de los sistemas de salud crearon un contexto donde la enfermería transcultural ya no era una especialidad académica, sino una necesidad operativa urgente. En 1991, la Organización Mundial de la Salud invitó oficialmente a Madeleine a presentar el modelo Sunrise como parte de sus directrices globales para la mejora de la calidad del cuidado de salud. Su presentación en Ginebra marcó el reconocimiento internacional más alto que había recibido su trabajo. Como declaró en esa ocasión, y cito, "Lo que comenzó como una observación personal en las praderas de Nebraska se ha convertido en una metodología que puede aplicarse desde las aldeas más remotas de África hasta los hospitales más tecnológicamente avanzados de Asia. El cuidado culturalmente competente no conoce fronteras". Una de las fortalezas más notables del modelo Sunrise era su flexibilidad para adaptarse a contextos culturales radicalmente diferentes, sin perder su esencia metodológica. En Japón, el Dr. Hiroshi Yamamoto adoptó el modelo para integrar conceptos de wa, armonía, y omotenashi, que es hospitalidad sin expectativas, ¿vale? En el cuidado de pacientes occidentales en hospitales japoneses. Su trabajo demostró que el modelo funcionaba en dirección inversa, ayudando a culturas no occidentales a brindar cuidado culturalmente competente a occidentales. En Brasil, la enfermera investigadora, la doctora Ana Lucía Santos, aplicó el modelo con comunidades quilombolas, que son descendientes de esclavos africanos, integrando prácticas curativas afro-brasileñas con medicina moderna. Sus resultados mostraron reducciones significativas en mortalidad materna e infantil. En Australia, el modelo fue fundamental para el desarrollo del concepto de cultural safety en el cuidado de poblaciones aborígenes, reconociendo no solo diferencias culturales, sino también dinámicas históricas de poder y colonización. Como observó el Dr. Rainbow Spirit Eagle, una enfermera aborigen australiana, el modelo Sunrise nos dio el lenguaje académico para validar lo que nosotros o lo que nuestros ancestros siempre supieron, que el cuidado verdadero debe honrar la totalidad de la persona, incluyendo su historia, su espiritualidad y su conexión con la comunidad. Para el año 2000, más de 40 países habían incorporado los principios de competencia cultural derivados del trabajo de Leininger en sus políticas nacionales de salud. Canadá desarrolló el Cultural Competency Framework, que se convirtió en requisito para todos los profesionales de salud que trabajan con poblaciones de las primeras naciones. Reino Unido implementó las Cultural Competence Standards para el NHS, el National Health Service, respondiendo a las necesidades de una población cada vez más diversa. Suecia creó el Transcultural Care Protocol,
que es específicamente para atender a refugiados y solicitantes de asilo de Medio Oriente y África. La doctora Jennifer Chen, asesora de la OMS en política de salud transcultural, explicó el impacto. El trabajo de Leininger no solo cambió la práctica individual de enfermería, transformó la forma en que sistemas enteros de salud conceptualizan su responsabilidad hacia poblaciones culturalmente diversas. El legado más duradero de Leininger se manifestó en las generaciones de investigadores que continuaron desarrollando y refinando sus ideas. La doctora Marilyn McFarland, que se convirtió en la sucesora directa de Leininger, desarrollando herramientas más sofisticadas para la evaluación cultural y expandiendo la aplicación del modelo a cuidados paliativos y oncología. El doctor o la doctora Wenxing Zheng adaptó el modelo de psiquiatría transcultural, demostrando que los principios de Leininger eran aplicables más allá de la enfermería médico-quirúrgica. Las doctoras Purnell y Paulanka desarrollaron el Purnell Model for Cultural Competence, que expandió las ideas originales de Leininger para incluir 12 dominios culturales específicos. Sin embargo, Madeleine veía estas expansiones no como diluciones de su trabajo original, sino como validaciones de sus principios fundamentales, como lo escribió en 2005. El hecho de que tantos investigadores encuentren valor en desarrollar y expandir estas ideas confirma que tocamos algo universal sobre la naturaleza humana del cuidado. Los años 2000 trajeron nuevos desafíos, la medicina cada vez más tecnificada, la presión por la eficiencia hospitalaria y la estandarización de protocolos parecían ir en dirección opuesta a la personalización cultural del cuidado. Sin embargo, estudios longitudinales comenzaron a demostrar que la competencia cultural no era incompatible con la eficiencia, de hecho, la mejoraba. Un estudio de Massachusetts General Hospital en el 2008 mostró que pacientes atendidos por enfermeras entrenadas en competencia transcultural tenían 23% menos readmisiones por problemas relacionados con adherencia al tratamiento, 31% mayor satisfacción con la atención recibida y 18% reducción en el tiempo promedio de estadía hospitalaria. La doctora Patricia Murphy, jefa de enfermería del Hospital de Massachusetts, concluyó: la competencia cultural no es un lujo que nos podemos permitir cuando tenemos tiempo, es una eficiencia que no nos podemos permitir ignorar. En 2007, a los 82 años, Madeleine Leininger recibió el reconocimiento más alto de la enfermería estadounidense, la Medalla de Honor de la American Nurses Association. En su discurso de aceptación, reflexionó sobre el camino recorrido. Y cito: cuando comencé este trabajo hace más de 50 años, muchos me dijeron que estaba perdiendo el tiempo, que la cultura era demasiado blanda para ser científica. Hoy, la competencia cultural es reconocida como una competencia central de cualquier profesional de la salud. No cambié las mentes por argumentos teóricos, las cambié con resultados clínicos. Pero quizás el reconocimiento más significativo vino de una fuente inesperada. En 2010, el Council of Chiefs de Papúa Nueva Guinea, representando a las tribus de las tierras altas donde había trabajado 40 años antes, la declaró madre adoptiva del pueblo Gatsup y le otorgó el nombre tribal Nurturer of Many Nations. Para 2015, más de 300 universidades alrededor del mundo habían incorporado la enfermería transcultural como materia obligatoria en sus programas de pregrado y posgrado en enfermería. La Universidad de Sao Paulo desarrolló un programa de intercambio donde estudiantes brasileños trabajaban con comunidades indígenas de Brasil aplicando el modelo Sunrise, mientras estudiantes de enfermería de universidades estadounidenses hacían rotaciones en favelas brasileñas. El doctor Carlos Silva, director del programa, explicó, y cito: los estudiantes aprenden que la competencia cultural no es algo que se estudia en libros, es algo que se desarrolla a través de la humildad, la curiosidad y el respeto genuino por la sabiduría de otras culturas. Al momento de la muerte de Madeleine en 2012, las estadísticas de su impacto eran abrumadoras. Más de 50,000 enfermeras habían sido entrenadas directa o indirectamente en sus métodos. Sus libros habían sido traducidos a 23 idiomas. Más de 2,000 estudios de investigación habían utilizado o validado aspectos de su modelo.
y al menos 85 países habían implementado políticas de salud basadas en sus principios. Pero las estadísticas no capturaban el impacto más profundo, la transformación en la forma en que millones de profesionales de salud entendían su rol, no como técnicos aplicando protocolos, sino como puentes culturales facilitando la sanación humana. Hoy, más de una década después de su muerte, el trabajo de Madeleine continúa evolucionando. La pandemia por COVID-19 demostró dramáticamente la importancia de la competencia cultural cuando comunidades minoritarias mostraron resistencia a vacunas y tratamientos debido a desconfianza histórica en sistemas de salud. Enfermeras entrenadas en principios transculturales fueron fundamentales para construir estos puentes de confianza que salvaron vidas en comunidades que inicialmente rechazaban intervenciones médicas occidentales. Como reflexionó la doctora María Santos, directora de Enfermería Transcultural de la Universidad de Miami. Cada vez que una enfermera se toma el tiempo para atender realmente las creencias de su paciente, cada vez que un hospital adapta sus protocolos para honrar las tradiciones culturales, cada vez que un sistema de salud reconoce que la diversidad es una fortaleza y no un obstáculo, Madeleine Leininger sigue transformando el mundo. El sol que inspiró su modelo Sunrise continúa alzándose cada día sobre un mundo donde el cuidado culturalmente competente ya no es una innovación radical, sino una expectativa fundamental. En hospitales de Tokio a Sao Paulo, de El Cairo a Sydney, profesionales de salud comienzan cada día aplicando principios que una enfermera visionaria de Nebraska desarrolló observando la sabiduría ancestral de un pueblo de Nueva Guinea. Esta es la verdadera medida del genio de Madeleine Leininger. No solo vio que el cuidado debe ser culturalmente congruente, creó las herramientas para hacer que esa visión fuera prácticamente realizable en cualquier contexto cultural del mundo. Su legado no reside en estatuas o monumentos, sino en cada encuentro terapéutico donde la diversidad cultural es celebrada como una fortaleza, donde las tradiciones ancestrales son honradas junto con la ciencia moderna y donde el cuidado verdaderamente efectivo reconoce la totalidad sagrada de cada ser humano. Esta es la historia de Madeleine Leininger, de su teoría de la enfermería transcultural, de su modelo de Sunrise, ¿no? Su modelo Sunrise para la atención de enfermería transcultural. La verdad es que es una historia muy bonita, quería compartírselas, estuve investigando bastante y pues bueno, tratamos de hacer una historia con toda la información que encontramos, que fuera nutricia, que los motivara a leer a Madeleine Leininger y que buscaran del país de donde nos estén escuchando, si nos están escuchando evidentemente de mi país, México, pues que busquen a sus teóricos nacionales, teóricos y teóricas de enfermería nacionales, porque al menos en nuestro país hay algunos que se acoplan un poco, que tienen un pensamiento de base o de partida a través de Madeleine Leininger, que conozcan evidentemente las teorías y modelos de enfermería. A muchos no les gusta, ¿verdad? Porque es una cuestión que vemos más como obligatoria que por gusto, pero de verdad, conoce tus teorías, tus modelos, conoce la vida de las teóricas, qué hicieron, qué no hicieron. Eso está padrísimo porque nos va a permitir, conocer un poco más de todo su esfuerzo y todo lo que tuvieron que vivir y pasar para poder desarrollar esta teoría o modelo. Entonces te dejamos aquí esta historia en este episodio que es nuestro episodio número 137. Ya estamos cada vez más cerca del episodio 150, y ya estamos cada vez más cerca de cumplir 5 años de lo bello de ser nurse para todos y cada uno de ustedes. Faltan algunos mesecitos, yo lo tengo bien claro, bien presente, pero la verdad es que estoy muy emocionado porque cada día nos falta menos. Cada día nos va a faltar menos para poder interactuar, para poder seguir aprendiendo, conociendo, ver qué dinámicas se nos ocurren para el 5º aniversario, ver qué dinámicas se nos ocurren también para las festividades de fin de año 2025, y la verdad es que estamos muy contentos para realizar este tipo de actividades. Por supuesto, les agradecemos mucho todo su apoyo, toda su confianza, todo su cariño a lo bello de ser nurse, al proyecto, en nuestras redes sociales, y de verdad que estamos muy muy felices de seguir compartiendo con ustedes semana tras semana este proyecto.
Entonces, antes de que nos vayamos, les recordamos que se suscriban, que le den like, que activen la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo episodio de nuestro video, de nuestro podcast, perdón, de nuestro podcast, en el cual, pues evidentemente, como ya lo hemos mencionado en semanas anteriores, estamos subiendo contenido inédito a la parte de paga, ¿verdad? Pero si tú no quieres hacer la parte de paga y solo quieres suscribirte gratis, lo puedes hacer y tendrás muchísimo contenido gratuito y disponible para poder observar. Si quieres hacer la suscripción de paga, entonces pues lo puedes ir a la parte de membresías, ¿no? En tu aplicación de YouTube, y puedes hacer el pago por la membresía. En los 3 niveles está disponible la información que tenemos en plataforma, ¿no? En YouTube como tal, pero el nivel 1 solamente tiene derecho a, si tenemos un seminario web mensual, entonces el nivel 1 solo tiene derecho a obtener esa constancia. Si hacemos 2 o 3 seminarios virtuales, el nivel 2, ¿no? De la membresía tiene el derecho a obtener, pues evidentemente, todas esas constancias. Pero si dices, bueno, yo además quiero aprovechar esta suscripción y quiero hacer, no sé, 5 o 6 cursos de los que tengas disponibles aquí en YouTube como tal, de los seminarios web, entonces puedes pagar la membresía, la última membresía, que es pues la membresía de enfermera general C, si no me equivoco, creo que así le pusimos, listo, y entonces ¿cómo se llama? Puedes pagar esa membresía y poder ver pues básicamente todo el contenido que tengamos disponible de pago, tener evidentemente acceso a lives, a contenido complementario. Por supuesto, si quieres un guión de los que hacemos aquí, lo quieres personalizado, también por ahí nos lo puedes pedir. Con muchísimo gusto te lo mandamos con la respectiva marquita de agua, es decir, los sellitos, ¿no? Del obvio de ser NURS y demás, pero con muchísimo gusto te damos toda esa información. Además, dices, bueno, yo quiero pagar este mes y lo quiero aprovechar porque, no sé, quiero hacer 5 cursos este mes de los que tú tienes o los que has brindado durante este tiempo en lo bello de ser NURS. Entonces puedes entrar ahí, haces, ves las clases, nos informas, nos mandas un mensajito, oye, yo soy suscriptor tal, listo, entonces requiero tal o cual constancia, ya vi las sesiones, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo nada más te voy a enviar un formulario de Google donde tú vas a responder unas pequeñas preguntas que no es nada fuera de lo común. Listo, evidentemente dentro de ese formulario te vamos a pedir tu nombre, tu correo electrónico, te vamos a pedir tu máximo grado de estudios. Listo, te haremos las constancias pertinentes y te las haremos llegar por tu correo electrónico con folio y todo para que estén registradas en nuestros libros de pues nuestro colegio educativo y por supuesto en el registro correspondiente de las asociaciones, instituciones públicas y privadas que estamos trabajando de manera continua. Así que no te lo puedes perder, la verdad es que es una oferta muy buena, muy buena, yo te lo puedo decir, es una oferta muy buena. A mí me agrada mucho esta parte porque, pues bueno, a final de cuentas vamos a poder conectar un poquito más y por supuesto me vas a ayudar a seguir manteniendo este canal, ¿no? Sin tener tantas pérdidas en el sentido económico, ¿no? Eso nos ayuda muchísimo a ti y a mí, a ti para que tengas mejor contenido, más contenido, y a mí para que pueda seguir subsistiendo este canal de manera más continua, ¿no? Que a final de cuentas, pues bueno, eso es lo que nosotros vemos. Sí, ¿no? De nuevo es importante que lo tengamos presente. Miren, tenemos así, es el nombre de las membresías, ya lo encontré. Es enfermero general A, tiene un costo de 29 pesitos. Enfermero general C tiene un costo de 49 pesitos. Y el enfermero el último nivel es de 149 pesitos, 150 pesos básicamente. Mi bella o bello enfermero. ¿Listo? Esos son los 3 niveles de suscripción. Y la neta es que te va a ir muy bien, ¿no? Ahorita tenemos poquito contenido. Vamos empezando. Si quieres probar con el enfermero general A, no hay ningún problema. De nuevo, como te decía, a mí me ayudas muchísimo a seguir creciendo. Son 29 pesitos al mes. Vas a poder tomar un seminario web mensual, es decir, incluso atrasados, ¿no? O sea, este mes quiero
que me des la constancia de, no sé, actualidades del infarto agudo al miocardio que hablamos iniciando el año, ¿no? Por ejemplo. O quiero que me des la constancia de competencias transversales, que fue por ahí de marzo. Sin problema lo puedes hacer, o sea, es decir, tú pagas tus 29 pesitos, ves la sesión, ¿no? Te hacemos un par de preguntitas en el formulario, listo, te damos tu constancia, ¿vale? Ves además el contenido exclusivo, listo, y pues todos felices y todos contentos, ¿no? Obtenemos evidentemente pues sí, una facilidad muy importante para poder aprender juntos y seguir creciendo, ¿vale? Entonces te invitamos, prueba el Enfermero General A. Yo sé que te va a gustar, vas a poder encontrar mucho contenido muy pronto en esta área. Y pues, sin más, continuamos evidentemente con la despedida para no hacer más largo esto. Recuerda que puedes escucharnos también en nuestras plataformas de audio más famosas como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, algunas otras también con mucha relevancia en otras partes del mundo, principalmente, listo, en Latinoamérica. Bien, y pues recuerda que también estamos en YouTube Music. Si tú tienes YouTube Music, pagas YouTube Premium, no sé, y tienes YouTube Music y ahí escuchas tu música, ves videos, etcétera, pues entonces ahí también nos puedes buscar y también, ¿no? Lo puedes ver en video o lo puedes escuchar solamente en audio, ahí estamos disponibles. Si quieres que hablemos de algún tema en específico, si quieres que entrevistemos a alguien, si quieres venir tú a debatir, a platicar, a charlar, entonces no lo dudes. Contáctate con nosotros, nos ponemos de acuerdo y vemos cómo podemos interactuar. Si quieres anunciar algo, una consultoría, si quieres, no sé, anunciar productos específicos, evidentemente relacionados a la salud y que tengan la suficiente evidencia, ¿no? Ropa, uniformes, etcétera. También lo puedes hacer, nos podemos poner de acuerdo y hacemos promocionales, ¿no? Que vayan pasando, no sé, a la mitad del episodio, al final del episodio, al inicio del episodio, listo, en el cual, pues bueno, hacemos este pequeño promocional, se los colocamos a todos ustedes para que también puedan conocer el material, el contenido o lo que sea de otros profesionales de enfermería, y con muchísimo gusto nos podemos poner de acuerdo, ¿vale? Para poder hacerlo. También, de nuevo, si quieres que hablemos de algún tema en específico, ya sea aquí en el podcast o en las otras redes sociales, TikTok, Instagram, Threads, X, Facebook, donde tú quieras, que ahí estamos. Entonces, también acércate, coméntalo y lo más pronto posible tocamos esos temas. Quiero agradecerte porque dedicaste este tiempo importante, ¿no? Que sí fue un tiempo un poquito importante, un texto bastante largo, listo, a dedicar este tiempo a informarte y conectarte con nosotros. Nos vemos el próximo episodio. Como siempre y como todos los martes, te deseo que tengas un excelente día, que te encuentres muy bien, que sacies tus necesidades, verifiques tus requisitos universales, pero sobre todo, que hagas la introspección transcultural de tu comunidad, de tu familia y de tu persona. Esto es Palabra de Nightingale. Nos vemos y nos escuchamos con más el próximo martes en El Mundo Enfermero. Hasta la próxima. Mi vocación no va a parar. Lo bello de discernir mi ser. Podcast con Giovanni Baruch. Somos ciencia, somos alma. Contigo firme, voz que calma. Nadie escucha, pero ahí estamos. Lo bello